Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos y estamos de vuelta con nuestros panelistas ya ubicados. Estamos dispuestos ya a empezar a revisar los temas de actualidad. Acá desde el Planetario los reiteramos para quienes se están sumando recién a nuestra sintonía. Nos acompaña Patricio Medina, encargado programático de la Juventud Regionalista Verde en la campaña de Jaime Mulet. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación, por este espacio. Aquí estamos en el Planetario y muy contento también por estar acá. Siempre es bueno ahí cambiar el ambiente, cambiar de aire. También saludamos y agradecemos a César Miranda, investigador del Instituto Libertad, que también nos acompaña acá en el Planetario. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente, César. Muchas gracias, feliz de estar acá con ustedes. Oigan, vamos a ir a nuestros temas de inmediato y quedarnos con el escenario económico que al menos se está empezando a proyectar y que se avisora para quien llega a la moneda en el próximo periodo presidencial. Esto porque ya se ha planteado que el próximo gobierno deberá hacer un ajuste de al menos 1.000 millones en su primer año y tendrá un acotado espacio para gastar durante su periodo. Es parte de lo que también da cuenta Pulso de la Tercera hoy día. Esto porque es parte de lo que se desglosa al menos o se saca a relucir del panorama que entregó el Ministerio de Hacienda. Estoy citando a Pulso sin ir más lejos. Y también la Dirección de Presupuestos sobre estas perspectivas que se tendrá desde 2026 en adelante. Si bien se entregaron las medidas de ajuste para cuadrar la caja fiscal, en suma, según se desprende de esta presentación, este total de ambos factores ascendería a 1.948, a un millón, particularmente 1.990 millones de dólares. Esos son particularmente las cifras claras. Y esta cifra se descompone no solo en ajuste fiscal propiamente tal, sino que también en cambios legislativos. Según lo que dice esta información, en un primer grupo están las acciones correctivas que requieren medidas administrativas y en otro grupo son medidas legislativas entre proyectos en discusión y otros que han ingresado. Es el panorama que nos entrega Hacienda, pero esto ha tenido ya también análisis desde las candidaturas presidenciales que están viendo el escenario y la caja con la que se van a estar enfrentando de aquí en adelante. Y se ha ido desde puntos de vista de que aquí no ha habido farra, que son los planteamientos que ha hecho el candidato Gonzalo Vinter, a esto es catastrófico que ha planteado Evelyn Matei. Eso también con algunos matices y también análisis de lo que se ha estado haciendo. Quiero citar, por ejemplo, lo que ha planteado desde la perspectiva de estas miradas de candidaturas presidenciales Jaime Mulet, por ejemplo. Él dijo que es un gobierno que ha tenido muchos desafíos partiendo por un Congreso minoritario en ambas cámaras prácticamente todo el periodo. Ahora enfrentamos los problemas asociados a la nueva era de Trump y toda la inestabilidad que ha generado en el sistema financiero. Quiero citar también lo que dijo Evelyn Matei. Nosotros venimos diciendo hace muchísimo tiempo que este gobierno va a entregar el país totalmente quebrado con una deuda brutal. La situación económica es catastrófica y el gobierno no se está haciendo cargo de eso. José Antonio Kast dice que lo que está haciendo el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos no es solo negligencia, sino que se ha convertido en una amenaza directa a la estabilidad y reputación financiera de Chile. También cito parte de los comentarios de Johannes Kaiser. Él ha dicho que la planificación revelada por Hacienda es insuficiente y refleja una falta de compromiso real con la responsabilidad fiscal. Eso en las miradas que hemos podido también ir recogiendo. Otras miradas tienen que ver también con lo que ha dicho Paulina Bodanovich. No solo ha llamado a revisar el gasto, que es importante, también subir los ingresos para que eso sea fundamental, disminuir la elusión, la evasión tributaria. Por eso es importante la nueva legislación vigente. Obviamente hace mención también a las dificultades que ha tenido que enfrentar este gobierno. Desde el equipo de Carolina Toá también hicieron algunas miradas, propusieron medidas como la delegación de facultades al Congreso para hacer una reorganización de la administración que permita fusionar ministerios y simplificar procesos administrativos. Eso también al alero de dar cuenta de las dificultades a nivel de economía global, pero también temas estrictamente políticos y legislativos que ha tenido que enfrentar el gobierno. Sin duda hay preocupación en algunos más que otros de lo que se pueda venir para la moneda de aquí en adelante y para el próximo periodo, pero les dejo la palabra a ustedes para que podamos entrar también en estas temáticas. Patricio, parto contigo. Sí, bueno, escuchamos frases como súper distintas y desde los extremos vemos esta sensación de que por un lado se hace todo bien o estamos quebrados. A mí me suena súper dura la frase de Evelyn Matei. Creo que Chile, yo creo que ahí podemos compartir también, es un país que tiene instituciones que funcionan, instituciones incluso que son autónomas. Está el Consejo de Política Fiscal, más allá de lo que ellos
plantean una vez al mes y hacen recomendaciones. Mencionar que Chile, más allá del gobierno de turno, tiene una regla de equilibrio fiscal. Además, tenemos una política pública dentro de crisis que hemos vivido como país, como el 2009, la pandemia, en donde Chile tiene la posibilidad de generar medidas y yo creo que el ministro Marcel, cuando fue presidente del Banco Central, hoy día ministro de Hacienda, es una persona que ha sorteado, bueno, y un equipo de personas que ha sorteado momentos difíciles. O sea, recordemos que se recibió el gobierno post pandemia y esto no son excusas. Yo creo que Sebastián Piñera también vivió momentos difíciles y también creo que ahí hay un tema con respecto a la certidumbre. O sea, yo espero que los líderes que pretenden ser presidentes de Chile le entregan certeza a la ciudadanía y no frases como estamos quebrados, porque eso en la práctica no es así. México tiene un 42% de deuda pública, perdón, de deuda fiscal, Colombia un 36%, entonces estamos dentro de nuestros países latinoamericanos. Claramente no nos comparamos con Estados Unidos u otros países del mundo que llegan casi a un 100% de su deuda, y es una mirada distinta, y ese es el tercer punto que quería mencionar. Creo que si tenemos un 75% de la gente endeudada, pero a su vez el país estamos cuidando que no se endeude más, y me parece correcto, por las políticas macroeconómicas y la certidumbre del mercado, abramos también la discusión que quizá ese posible endeudamiento adicional sea para innovación y desarrollo, sea para potenciar nuestras energías renovables. Somos una futura potencia de energía renovable en el norte del país. Entonces creo que esa mirada a la gente que nos está escuchando hoy día en su casa, cuando se habla de la deuda fiscal, en la práctica no le afecta mucho en el día a día. O sea, yo creo que le choca un poco hablar de la deuda fiscal, pero cuando tenemos gente que está endeudada, vivimos una economía de la deuda, creo que son puntos a considerar. No estoy diciendo con esto que no hay que preocuparse, porque son factores macroeconómicos que mueven la aguja. Pero en estos dimi y diretes entre los candidatos presidenciales, creo que lo importante tiene que ver cómo recaudamos eficientemente. Lo mencionaba ahí una de las candidatas, ilusión y evasión, pero también cómo estamos gastando. Y ahí yo me abro esa posibilidad de revisar. Hay gastos que finalmente, o ministerios que comparten cosas, bienes nacionales, ministerio de vivienda, hay cosas que yo creo que se pueden revisar. Quería, antes de darte la palabra, César, también citar algunas cosas que planteaba Janet Jara también dentro de estas opiniones. Ya ha dicho que este ajuste que se está dando en todo el mundo y Chile no es la excepción. Lo importante es que cualquier tipo de ajuste en el gasto público no comprometa el crecimiento económico, los compromisos sociales de Chile, y que no sean las trabajadoras y trabajadores quienes se vean perjudicados. Junto con ir recogiendo estas opiniones, que ya planteé también algunas al principio, recoger también algunos de los puntos que señalaba recién Patricio. La forma en que se plantean a la ciudadanía estos análisis, palabras rimbombantes, ahí le llamaban la atención a aquello, pero por otro lado, cómo vamos calibrando el tema del el endeudamiento a nivel país. Ya lo decía, es diferente a lo que pueda pasar tal vez en una economía doméstica. Hay que tener un poquito también de ojo, altura de miras a la hora de dar estas discusiones. ¿Cómo ves también los diagnósticos que se han hecho de diferentes sectores, César? Yo creo que uno de los elementos relevantes dentro de la discusión es tratar de aterrizar las cifras y tratar también de darle la gravedad que actualmente reúnen, ¿no? Pensar que solo por intereses durante el 2024 respecto de nuestra deuda se pagó aproximadamente un 1.2 del PIB, y eso, para poder graficarlo, porque ahí yo creo que podemos entrar en un diálogo bien interesante con Patricio. Estamos hablando de que eso equivale a 3 veces, creo, el presupuesto que gastamos en sueldo en Carabineros, primero. En segundo lugar, esa misma cifra equivale a que actualmente por persona, creo que se están invirtiendo cerca del orden de 700.000 pesos en salud, por persona, per cápita más o menos. Con ese incremento en el impuesto, solamente por el pago de los intereses de la deuda nacional, podríamos subir esa cifra de 700.000 a 900.000 aproximadamente. Entonces, creo que es relevante que la gente empiece a entender que cuando no se manejan correctamente las cifras relacionadas con el superávit, con el déficit y con eventualmente con la deuda nacional, tenemos cuestiones que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Como todo presupuesto familiar, cuando no se planifica bien, hay cosas que hay que dejar de hacer, y muchas veces eso puede traducirse en infraestructura, gasto social, dependiendo del gobierno de turno que esté liderando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que
como lo mencionaba Evelyn Matei, hay que ser igualmente críticos o en el diagnóstico respecto a este tema para poder llamar la atención sobre el punto. De los últimos 13 años, creo que 9 han sido de déficit, si no, creo que un poco más, y cuando hemos tenido, y claro, uno puede decir que hay coyunturas, como lo mencionaba Patricio, que justifican que efectivamente la deuda crezca, perdón, y que en este caso tengamos déficit, pero en otros tiempos que no eran de crisis se nota bastante extraño. Entonces, parece ser que no estamos en la posición de darle la gravedad al asunto. Yo entiendo en ese sentido las palabras de Evelyn Matei, de poder llamar la atención sobre la gravedad de las cuentas fiscales actualmente. Y creo que, al menos de las declaraciones que vi, de las posiciones que más me agradaron, creo que estuvieron las de Paulina Bodanovich, las de Jaime Mulet, también las de Evelyn Matei, que consiste en hacer una reflexión respecto a cómo se está ganando, ¿ya? Cómo se está gastando, primero. Segundo, reactivar todo lo que está relacionado con crecimiento económico, que pareciese ser uno de los grandes problemas que hemos tenido post-pandemia, ¿ya? Que le ha costado a la economía recuperarse en particular. Y en un tercer punto, que yo creo que también es relevante, es comprender que si bien estamos todavía lejos de la barrera del 45% de deuda, que es como el margen razonable que de repente se propone para países de nuestras características, no estamos en condiciones de aguantar una segunda arremetida de crisis. Y es lo que comentábamos recién, y yo no sé si Patricio comparte, pero yo creo que no estamos tan bien parados para enfrentar una eventual guerra comercial desatada a nivel mundial, como podríamos haberlo estado antes de la crisis subprime, cuando el Fondo de Estabilidad tenía cerca de 20.000 millones de dólares, por ejemplo, o antes de la pandemia. Sí. Entremos en eso, aprovechando ahí que planteas también ese matiz. Sí, yo comparto que creo que no hay que despreocuparse, pero Chile también tiene bonos soberanos. Nosotros tenemos muchos dineros que están invertidos en bonos soberanos y para explicarlo en palabras sencillas, es dinero que Chile tiene en el extranjero, que probablemente por variables como la inflación no podemos llegar y traer los dólares, pero existe ese resguardo ante crisis como primer elemento. Y tú, como lo decías tú también, tenemos unos 10 años, una década de déficit fiscal. O sea, esto es un problema del país, sí, un problema nacional, del país, coincido. de cómo estamos diversificando nuestra matriz productiva, cómo estamos creciendo. Y nosotros cuando estudiamos acá en estos pasillos de la FAE nos enseñaban que en macroeconomía hay una trampa del ingreso medio de los países como los nuestros, en donde llegamos a una cifra límite donde el país le cuesta crecer más. Y esto no solamente le pasa a Chile, en varios países de Latinoamérica hay coyunturas donde uno puede crecer más o menos dependiendo, no sé, el caso nuestro, el precio del cobre, pero nos va a costar crecer más. O sea, estamos envejeciendo y eso lo vimos en la última estadística del censo, que probablemente va a salir con cifras más detalladas, pero estamos envejeciendo, la gente está teniendo menos hijos, entonces el problema del crecimiento económico, cuando yo escucho a algunos candidatos presidenciales que dicen, nosotros vamos a hacer crecer el país. Y yo me gustaría saber cómo, porque finalmente, mientras menos tenemos una población activa laboralmente, la población envejece, el gasto fiscal va a aumentar, o sea, las pensiones van a ser cada vez en mayor cuantía. Hay quienes se centran en la natalidad. Bueno, sería interesante que lo conversáramos después, pero solo quiero decir con esto que no hay una receta mágica para volver a crecer. Eso está directamente relacionado con el déficit fiscal. Pero también creo que somos un país que tiene instituciones serias, no hemos tenido grandes problemas con respecto al déficit, no lo atribuyo a una mala gestión, sí creo que tiene que ver con falta de diálogo. Recordemos que hubo una fallida ajuste tributario, donde se dieron algunos elementos y otros no, y creo que hay propuestas interesantes, lo podemos conversar después, pero subir el impuesto a la renta más alta, bajar a la empresa de un 27 a un 24, yo creo que esas cosas se pueden conversar. Pero cuando en un año de elecciones vemos estas declaraciones, como que se niega el agua y la sal, como pasa en otros gobiernos también, creo que no solamente en este. Sí, César, entremos también en esos puntos. Ahí también traía a colación Patricio las intentonas tributarias que han habido. Ya supimos que la reforma, tal como se planteó en un principio por el Ejecutivo, no va a seguir adelante. Tal vez se lleven adelante algunos puntos específicos. Sin embargo, esos son temas importantes a la hora de tomar
tomar en cuenta en el escenario con el que vamos a estar enfrentando, o va a estar enfrentando el próximo gobierno, las distintas dificultades económicas que se vayan avisorando, y que tú también apuntabas recién a propósito de lo difícil de pronosticar los caminos que lleve esta guerra comercial. Claro. Yo creo que uno de los elementos asociados a este tipo de fenómenos macroeconómicos, lamentablemente va asociado a la confianza política, ¿ya? Eh, yo creo que la incertidumbre política internacional que genera la guerra comercial provoca un retroceso en la intención del gobierno de generar un ajuste, una reforma tributaria, que tampoco había generado tanto consenso en todos sus puntos, ¿no? Había una posición de desintegración del sistema tributario, supuestamente que venía en esta reforma y que no generaba consenso en el Congreso, lo cual ponía efectivamente en riesgo la capacidad de poder hacer modificaciones tributarias acordes, ¿no? Y efectivamente tú cuando tienes intentonas y fracasas y fallas, eso también afecta lo que es la confianza que se puede tener en las políticas financieras o fiscales del país. Pero no solamente va por eso, sino que también va por el historial relativamente errático que hemos tenido en los cálculos que nos ha presentado Javier Martínez, ¿no? Sí. Y eso también conlleva un problema de confianza política dentro del mismo Congreso cuando empieza a existir desconfianza hacia las cifras que te presenta Dirección de Presupuestos. Efectivamente es muy difícil llegar y tramitar una reforma tributaria de este carácter, especialmente en el contexto en el que estamos hablando. Y lo vimos hace poco, ¿no? O sea, vimos el famoso error de cálculo que finalmente nos terminó con un 3.2 para el 2024. 3.2 fue, ¿no? Sí, para el 2024. El error, la chambonada, que claro, es una cuestión más doméstica, ¿no? En esta cuestión de que se equivocaron en la impresión de los papeles y resulta que se tenían unas cifras en una fuente, otras cifras en otra fuente y otras cifras en otra fuente. Y eso obviamente va mermando la confianza política. Yo coincido con Patricio cuando se dice que este es un problema país, y es un problema grave, es un problema crítico, que implica una reflexión, y que esa reflexión es la que haría cualquier familia que se enfrenta a un periodo difícil de sobreendeudamiento o de gasto, en el cual hay que empezar a preguntarse qué es lo que no estamos dispuestos a seguir pagando. Y ese es un diálogo duro que va a tener el próximo gobierno. Sí. Y que tiene que asumirlo con total responsabilidad, sea quien sea el oficialismo y sea quien sea la oposición. A lo que hemos estado comentando, desde una perspectiva estrictamente económica y haciendo también eco de algunas miradas que plantean las candidaturas presidenciales, me quiero quedar también con el escenario político, porque obviamente una situación de Congreso adverso complica el poder sacar adelante para cualquier gobierno ciertas propuestas, así que es lo que ha estado viviendo el actual gobierno. También lo experimentó el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, sabemos que se ha estado tratando de sacar adelante reformas al sistema político, salió ya de la Comisión de Constitución la propuesta, va a ir a sala, pero sabemos que los diputados como incumbentes va a ser bien complicado el poder sacar adelante esta propuesta. También si es que llega a haber algún tipo de reserva de constitucionalidad, en fin. Quiero entrar en el ámbito político, en la arista política, porque yo creo que es bastante pertinente a la hora de ir mirando en el futuro lo que se venga de aquí en adelante. Obviamente hacer también mucha proyección, porque no sabemos cómo va a estar también este Parlamento que asuma en el próximo periodo, pero cómo ven también ese factor. Patricio. Sí. Bueno, aprovechar mandar un saludo a todos los militantes del Partido Regionalista Verde. Nosotros nos constituimos en todo Chile. Sí, claro. Bueno, esto fue más que nada como el CERVEL que confirmó esto, porque se decía mucho que no podíamos llevar candidatos porque no estábamos constituidos en todo Chile. Gran logro, sí, considerando lo que pasó al lado, lo que le pasó a la Jimena Rincón. También, bueno, eso, a Demócrata le pasó también, y era una candidata interesante en una posible primaria. En ese sentido, nosotros como no partido tradicional o los partidos quizás más grandes en términos de su historia, porque yo creo que los partidos se ven en las elecciones con respecto a la ciudadanía y el voto, tenemos una mirada con respecto a que no se pueden cerrar las puertas del sistema político. Sí creo que cuando tenemos parlamentarios
que pueden ser parte incluso de partidos llamados grandes, porque aquí hay como una sensación de que los partidos chicos son los díscolos que generan que por un voto se caiga una reforma, pero recordemos que dentro de los partidos hay parlamentarios que votan de forma distinta. Claro. No los voy a nombrar, pero hay muchos lotes en varios partidos, entonces finalmente el Ejecutivo está negociando con un parlamentario en particular, porque ese parlamentario no se cuadra con su comité o con su partido, entonces creo que esto es un problema de disciplina más que de sistema político. Sí creo que hay cosas que se pueden ver, sanciones para los parlamentarios que no estén votando acorde a lo que se comprometieron. Están los comités donde se vota en bloque. Abramos la discusión con respecto también, en otro tema, sí, al mandato revocatorio de algunos parlamentarios que infringen. Tenemos parlamentarios que están procesados, o sea, Ojeda, Cata Pérez, y hay dos más que están con problemas que hay que esperar el desafuero porque después puedan ser sancionados. Entonces, creo que hay una discusión con respecto al sistema político que tiene otras variables como las que mencionaba también, pero creemos que esto también le favorece mucho a los partidos grandes. En el caso de cerrar las puertas, consideramos y de hecho hay una propuesta del diputado hoy día candidato Mulet, con respecto a una especie de federación de partidos que puedan votar en conjunto y no tengamos cierre de las puertas a un sistema que hoy día tiene colores muy diversos. Creo que eso enriquece la política. Bueno, y solo para cerrar con respecto a este punto, tú mencionabas lo difícil que es gobernar cuando tenemos un Congreso más afín al gobierno. Y ahí yo creo que hay un punto importante para nosotros como progresismo, o sea, estamos apuntando a la unidad más amplia. Para nosotros como regionalistas verdes, ojalá que haya una primaria que incluya incluso a la ADC. Y ahí ya es decisión de ellos, entiendo que no lo van a hacer, pero por lo menos vamos a ir en una primaria bastante amplia, vamos a hacer primaria, que para nosotros era un punto importante. Considero que las razones que tenga la oposición o la candidata Matei son legítimas dentro de lo que ellos puedan pensar, pero creo que siempre es importante exponerse a disposición de lo que opina la ciudadanía en términos de una primaria que tenga los distintos candidaturas y ojalá una o máximo dos listas. Creo que eso es fundamental para poder maximizar la posibilidad de tener un Congreso afín a un posible nuevo gobierno. Y vemos qué pasa en la derecha. Ya inscribió listas libertarios, republicanos, Chile Vamos, no hay primaria. Veo un escenario más de división que por lo menos el que nosotros podemos tener. Sí. César, factor político para ir cerrando al menos esta parte del panel. Yo creo que vamos a partir por lo último que comenta Patricio. Yo creo que la candidata Matei, yo creo que Evelyn Matei hizo lo correcto al plantear el tema de las primarias desde un comienzo por parte de la oposición. Fue la candidata que insistió constantemente en que era indispensable tener una discusión de cara a la ciudadanía respecto de cuál debía ser el representante único de la oposición para tener una posibilidad efectiva de ganar en primera vuelta. Creo que esa confianza en el que hay actualmente en el sector, de hecho uno observa las encuestas y en la mayoría de las mediciones los tres primeros candidatos tienden a ser del sector de la derecha, ya sea de la derecha más libertaria, como es el caso de Kaiser, de la derecha republicana, que es el caso de Caso, de la derecha más moderada, que es el caso de Evelyn Matei. Entonces, al menos desde Chile Vamos existió esa voluntad y creo que es valioso y razonable reconocerlo, en primer lugar. En segundo lugar, respecto a lo que va a suceder en el Congreso, tiendo a pensar que existe una posibilidad real, dependiendo de cuál sea la configuración de las listas, que si los resultados concejales se reflejan en un nivel global de votación, ya no necesariamente al mismo nivel de cada partido, pero sí a nivel global de sector de oposición, hay una posibilidad razonable que la Cámara y el Senado terminen en manos de la derecha como sector. Y creo que eventualmente, si es que eso tiene una presidencia de derecha, va a entregar la posibilidad de poder hacer un gobierno relativamente más tranquilo porque va a existir la posibilidad de, dejando de fuera las variables macroeconómicas, que son más complicadas que solamente tener mayoría en el Parlamento, pero sí vas a tener mayorías políticas que van a ser relevantes. Y yo creo que va a ser difícil eventualmente en el caso inverso, ¿no? Donde exista un gobierno oficialista actual, que haya un gobierno de continuidad, que tenga que enfrentar una Cámara y un Senado, va a ser un escenario muy, muy complicado.
Son las 9:31. Vamos a hacer un paréntesis en lo que es el panel del día de hoy. Cuando tenemos un despliegue de equipo grande, siempre queda gente en el tintero. Yo ahí nombré varios que están obviamente en la puesta al aire en radio. Está Felipe Bravo acá en la puesta al aire en el 50.2, Jaime Barra también allá en los estudios de la radio, Iván Álvarez en la técnica general. Así que ahí también para ir dando cuenta de todo el tremendo equipo que hay detrás de esta transmisión. Ya son las 9:36 a.m. Estamos de regreso con ustedes acá en esta edición de Enlace USACH desde el Planetario. Particularmente en el contexto además de lo que va a ser esta nueva sección que vamos a tener con ellos y que les vamos a estar contando más detalles en un rato más. Por lo pronto estamos con nuestro panel junto a César Miranda, investigador del Instituto Libertad, con Patricio Medina, encargado programático de la Juventud Regionalista Verde en la campaña presidencial de Jaime Mulet. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con esta inquietud que ha surgido a propósito de este atentado que afectó, recordemos, el fin de semana pasado a la central eléctrica Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara y que dejó 50 maquinarias quemadas en las instalaciones de capitales chinos. Esto obviamente generó inquietud no solamente desde la perspectiva de seguridad, sino que también respecto al tema de las inversiones para este país. Y en ese sentido, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se trasladó hasta la región del Biobío para sostener encuentros con distintas autoridades de esa zona, también con directivos del proyecto eléctrico, y estuvo acompañado además del embajador chino en nuestro país, Niu Qimbao. Así que importante lo que se pudo sacar en limpio ahí. También estuvo el representante chileno en China, Pablo Arriarán. Hubo declaraciones luego de lo que fue este periplo. Por un lado, el ministro Cordero sostuvo que con nosotros al embajador que particularmente acompañó a los gerentes de la compañía y a la compañía, le hemos transmitido la preocupación del Estado de Chile por los hechos que ocurrieron, las medidas que hemos adoptado, y apuntó además la autoridad a enviar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas de que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo y debe hacerse cargo de este tipo de situaciones, porque es la única manera de transmitir confianza a la inversión. Es el apunte que hacía el ministro Cordero en esa línea. También en declaraciones que recogió Emol, el embajador chino, dijo que vamos a seguir reportando el alcance de este incidente y seguiremos recomendando a empresas chinas a que sigan invirtiendo en Chile. De alguna manera también recogiendo un poco el guante de lo que planteó el propio ministro. Quiero quedarme con este elemento porque por un lado está la manera en que se está abordando la agenda de seguridad, César, Patricio, pero por otro lado los efectos en torno a las inversiones que en el caso de China cada vez son más importantes dentro de nuestro país y que va a ser también relevante ver cuál es la lectura que se le entrega a nivel internacional de lo que son estos hechos que particularmente se dieron en la región del Biobío, pero que, como decía el ministro, están en la preocupación del gobierno. César, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo ves este elemento que sale de nuestras fronteras sin ir más lejos. Sí, yo creo que hay un elemento que es relevante en esta discusión que dice relación con la unificación del discurso en materia de seguridad, ¿ya? Desde esa perspectiva me parece correctas las palabras tanto de la oposición como del oficialismo en esta materia, ¿no? Creo que una oposición que no pone un sentido de urgencia en aquellos elementos que parecen ser los más críticos a nivel social, cuando estamos discutiendo quién va a liderar el país en los próximos años, me parece correcto que se exijan medidas inmediatas en este tipo de circunstancias. Y creo que el oficialismo también no hace mal, quizás podría haber reaccionado un poco más, de una forma un poco más expedita en lo materialmente visible, ¿no? Porque cuando hablamos de ataques de este estilo a inversiones extranjeras, especialmente la China, como lo has dicho tú, que son inversiones importantes, especialmente en un contexto donde la inversión extranjera directa cada vez está teniendo una situación menos auspiciosa de lo que venía en años anteriores. Pareciese ser muy relevante contar con un gobierno que efectivamente condene y de inmediato solicite la aplicación de la ley antiterrorista. Y aquí volvemos a lo que te comentaba en un inicio, ¿no? Que es muy positivo
la unificación del discurso, tanto de oficialismo y de oposición, de entregarle la gravedad que merece este tipo de asuntos. Sí. No nos olvidemos que antes la utilización de este tipo de leyes era muy resistida por el gobierno, era muy resistida por el oficialismo en general, y hoy día parece ser que ya no es tema que el gobierno, al menos entre sus filas, aplique la ley antiterrorista. Y creo que eso habla de un ejercicio de madurez que entrega el hecho de ser gobierno, que te explica que las cosas no son tan fáciles mirándolas desde afuera. Y yo creo que si llega a darse que el actual oficialismo pase a ser oposición, que mantengan la memoria y no empecemos con las acusaciones constitucionales en materia de seguridad apenas parte el próximo gobierno, si es que toca ser de la oposición. Patricio, también Sí. tus apuntes. Primero mencionar que, claro, en términos de los aranceles y la incertidumbre que genera lo que ha hecho Trump, efectivamente hay un problema de desvío del comercio, que es una de las posibilidades que pueda existir como consecuencia. Problema del tipo de cambio, que lo hemos sufrido, pero se ha mantenido. Y yo creo que algo fundamental es el caso de China como principal comprador. Nuestra mayor cantidad de exportaciones van a China y creo que es un elemento importante a considerar. O sea, desde el punto de vista económico y de esta incertidumbre en el mercado, creo que hay que monitorear lo que pasa con China. Puede aumentar el ahorro, puede disminuir el consumo y eso nos afectaría. Nosotros somos un país bastante pequeño en el consorcio de estos grandes imperios, entonces me parece que hay que tener un cuidado interesante con respecto a eso. Dicho eso, creo que lo que ha ocurrido en Rucalhue efectivamente es un problema grave, pero también aquí hay un llamado al Congreso con respecto a que hay un proyecto de ley que habla de infraestructura crítica, pero no avanza. Y yo me pongo a pensar, el que no avance cuando el Ejecutivo es el promotor del proyecto, probablemente sea porque estamos en un año de elecciones. Yo encuentro que eso es lamentable porque más allá de la cantidad, porque se dice de parte del gobierno, hemos aprobado una cantidad de proyectos importantes, también tiene que ver con la aplicabilidad y la voluntad política. Y ahí yo sí comparto con mi compañero en relación a que tiene que haber una unidad en el discurso con respecto a temas como este que dañan la seguridad del país. Son una infraestructura crítica y estratégica para el país. Por lo demás, tuvo harta resistencia por parte de grupos, ya sea comunitarios, también medioambientales, pero creo que hay que darle una mirada también específica a que tenemos zonas que tienen no tiene que haber complejos con respecto a que las Fuerzas Armadas puedan custodiarlo. Por lo menos desde nuestro lado no existen esa resistencia. Entiendo que las pueden haber, porque igual tenemos casos en el pasado que nos recuerdan hechos lamentables. Está el caso Catrillanca, está el caso Bomba, hay montajes que han ocurrido en gobiernos anteriores. Y claro, son hechos aislados, no creo que sea una política sistemática por parte del gobierno de derecha o de izquierda. Claro. Pero creo que no es como que solo porque sea la derecha vamos a pensar que van a haber abuso. Yo creo que esto responde a las personas más que a un gobierno de turno, pero como han habido esos hechos, efectivamente hay que darle una mirada específica. Hoy día tenemos la aplicabilidad de la ley antiterrorista y yo creo que en estos casos, al igual que se han hecho en otros, el mayor rigor de la ley, que la justicia también prime. Y entender, y con esto cierro, que tenemos división de poderes. O sea, el persecutor no es el Ejecutivo. Los tribunales de justicia, por otro lado, también hacen su trabajo. Lo que como Ejecutivo podemos generar es, primero, la voluntad política y, segundo, los recursos públicos para que podamos aumentar. Bueno, y la posibilidad de querellarse, que también Sí. es algo que está pendiente por parte del Ejecutivo, querellarse contra los responsables. Sí, César, a nivel parlamentario, ya que lo alude ahí Patricio, y además de alguna manera congruencia política a la hora de buscar discursos comunes, ¿se podría hacer más también desde la oposición? Yo creo que, sin pretender que la siguiente frase suene soberbia, pero creo que la oposición ha hecho harto, ya hasta ahora. Creo que cuando el tema alcanzó ribetes críticos, terminamos legislando en materia de seguridad no tanto por voluntad del gobierno, sino que más bien porque era irresistible la circunstancia que rodeaba en general al tema delincuencial, ¿no? Al tema de la seguridad.
y allí los votos siempre estuvieron, ¿no? Cuando se quiso aprobar las leyes de forma expedita y relacionadas con las materias que a la oposición le parecían importantes en seguridad, salió particularmente rápido. Ahora, respecto a los proyectos específicos que actualmente se encuentran estancados, todo también va dependiendo de las coyunturas y de las urgencias, ¿no? Porque también va asociado a la agenda legislativa que se va planteando, también va asociado al liderazgo y al mando que puede tener la SECPRES en esta materia en representación del gobierno para ver cuál es la prioridad que le va dando a cada tema, ¿no? Y una cosa es decir, como tenemos la prioridad de poder discutir un proyecto específico, y otra cosa muy distinta es disponer todas las herramientas que tienes como Poder Ejecutivo para que efectivamente esa norma llegue a puerto, ¿no? El Congreso tampoco es un buzón que simplemente toma las propuestas del gobierno cuando el gobierno quiere y las resuelve cuando efectivamente el gobierno quiere, porque estamos hablando de un cuerpo colegiado que se compone de una cantidad tremenda de diputados, de una cantidad tremenda de senadores, todos con sus respectivas agendas. Entonces tiendo a pensar que es particularmente difícil cuando tú no tienes una agenda ordenada en una determinada materia, como sucede en el caso de seguridad, con una estrategia específica fijada en seguridad, especialmente en lo que dice relación con cómo tú logras que eso se verifique en el Congreso, terminas en lo que nos pasa ahora. Entonces, yo diría que la oposición ha contribuido bastante en materia de seguridad, creo que no nos hemos quedado corto allí, y creo que obviamente ahora en año electoral probablemente habrá que ver cuál va a ser la agenda del gobierno, porque también eso cobra relevancia al momento de tomar las decisiones legislativas. ¿Sí, Patricia? Sí, dos elementos que son importantes y creo que la gente que nos está escuchando también a veces lo ve desde la noticia, desde el gran titular, pero en la práctica creo que es importante reflejarlo de esta manera. En años de elecciones vemos que proyectos de ley que podemos compartir, que son sensatos para la ciudadanía, como infraestructura crítica, la ley de uso de la fuerza, en donde el gobierno ha avanzado en materias que uno podría pensar que ideológicamente, teniendo al Partido Comunista, por ejemplo, son complejas de abordar. Y lo hemos hecho como Ejecutivo. Pero creo que cuando tenemos candidaturas presidenciales en donde se están peleando quién es más de derecha, por no decir en otras palabras, quién es más facho, como en idea o incluso en performance. O sea, vimos que José Antonio Kast sale con una pistola disparando, haciendo campaña. Después vimos que Kaiser sale con una metralleta como símbolo de fuerza. Evelyn Matei sale reivindicando que era justificada ciertas muertes en los primeros años de la dictadura, cuando por aquí mismo vimos que tenemos mártires en la universidad que fueron asesinados en esas fechas. Mario Martínez fue secretario general de la FEUSACH. O sea, hay una pelea que quién es más de derecha, probablemente porque la ciudadanía quiere más seguridad, se arrojan una bandera y hacen política de la desgracia de sectores populares como los donde muchos de nosotros provenimos, donde la seguridad es un tema. En Pudahuel Sur, en La Estrella con Laguna Sur, hay control del narcotráfico. Y vivimos todos los días esos problemas. Entonces, cuando vemos que hay proyectos de ley, y a eso es lo que iba con estos discursos, en donde se traba porque queremos hacerlo más duro, donde tenemos temas que estamos de acuerdo, pero queremos ir más allá, por parte de la derecha principalmente, o sectores libertarios, para ser justo, de rechazarlo porque me parece que es muy blando. Pero si tenemos un acuerdo con respecto a infraestructura crítica, a reglas de uso de la fuerza, creo que hay que avanzar. Porque finalmente, en esta pelea chica de quién es más de derecha, que quién se pone más duro, que queda un discurso más rimbombante en el Congreso, la ciudadanía está esperando realmente cosas concretas que podamos avanzar. Y ahí rescato un punto que yo valoro mucho lo que hizo la derecha, quedé sorprendido, más allá que recibimos críticas de los extremos, que fue la reforma de pensiones. O sea, ahí hubo un acuerdo transversal, creo que Chile Vamos en particular tuvo un rol muy responsable. Por otro lado, sectores más de izquierda también dejaron, y la ministra Jara también dejó parte de su propio pensamiento con respecto a este tema, y aprobamos una reforma que quizás con el tiempo se va a valorar mucho más de lo que es hoy. Críticas también porque le inyectamos más recursos al sistema por parte de sectores de izquierda, pero creo que hoy, mi abuelo, por ejemplo, mi abuela, que quizás no están escuchando, van a ver a un aumento casi de un tercio de su pensión, y eso es algo muy, muy, muy relevante. Y creo que esos son ejemplos en donde se pueden llegar a acuerdos y hacer grandes reformas. César, hay varios puntos, además,
dando cuenta de qué manera también el escenario presidencial puede ir encauzando cierta forma de abordar algunos temas. Sí, a ver, yo creo que eh, cuando tú observas el comportamiento de los candidatos del sector de la oposición, de la derecha, y los sigues viendo liderando las encuestas, ¿no? Eh, Dice mucho del estado actual del país y de las preocupaciones que se fijan, y también dice mucho de a quién la gente ve más competente para resolver el problema, ¿ya? Más allá de las cuestiones performáticas que son propias de todas las Sí. campañas, ¿no? Hay candidatas como Carolina Toá que se puso a bailar. Yo nunca la había visto bailar en redes sociales y cuando se hizo candidata se puso a bailar. Entonces, siempre va a existir este elemento performático de tratar de llamar la atención, especialmente cuando hay varios candidatos corriendo por un lado y por otro. Efectivamente, hay primarias en un sector, en otro sector no hay primarias. Entonces, yo no me enfocaría tanto en eso, sino que me enfocaría en ver a quién las personas observan como más competentes para poder resolver el tema de la seguridad. Y con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha hecho, ¿cuál va a ser la conclusión si efectivamente alguno de los tres apellidos alemanes termina siendo el nuevo presidente de la República? ¿Mm? ¿Significa que la gente está más facha, como decía Patricio? No lo sé. Yo me atrevería a decir que existe una percepción pública de que la derecha se encuentra mejor capacitada para resolver un elemento crítico que es la seguridad, Ujú. con justicia o sin justicia, que eso puede ser discutido en el espectro político. Pero si finalmente tú terminas con un gobierno de derecha, con un congreso de derecha, en periodos donde hay problemas económicos, en periodos donde hay problemas relacionados con la seguridad, pareciese ser que la gente simplemente eligió a a las personas que observaban más competentes en esas áreas específicas, ¿no? Y a veces existe esto que se denomina sabiduría popular, la sabiduría del Ujú. pueblo, y quizás, como dijo el Puma, a veces hay que escucharlo. Sí, les dejo tiempo para cerrar ideas, Sí, no Patricio. hay problema. Muy breve. Es que yo, esa sensación de que están más preparados para gobernar, Kast nunca ha gobernado, no está ni titulado, nunca ha trabajado o ha generado empleo. Cuando se habla de empleo, entiendo que él trabajó en Europa como conserje, pero no ha trabajado en otra cosa. Kaiser, creo que estás hablando. Kaiser, sí, Sí. Kaiser. Entonces, me parece que, bueno, Matei no sé si ha generado empleo, si ha tenido empresas, porque cuando se habla de empleo y de eso Mm. mucho, pero en la práctica, en sus propias vidas, lo que hemos trabajado en el mundo privado durante mucho tiempo, bueno, lo mismo Kast, pero lo que quiero decir con esto es que Kaiser nunca ha gobernado, Kast tampoco. Matei gobernó dentro de un gobierno que generó la crisis importante, la crisis social más grande de los últimos 30 años, que fue el estallido social. Eh, Creo que la sensación de gobernabilidad que por lo menos creemos nosotros que como gobierno le pudimos dar luego de un estallido social, luego de una pandemia. Recordemos que la inflación llegó en 12% cuando este gobierno asumió. Creo que le dimos una tranquilidad al país. Hay desafíos. Efectivamente, el proceso de migración ha generado problemas graves hoy Sí. día en la delincuencia, pero esto no es un problema de un gobierno de turno, es un problema país. Creo que se puede avanzar en estos temas si tenemos grandes acuerdos. eh, pero solo para cerrar con dos ideas, ya que estamos en los Sí, últimos minutos, sí. aprovechar de comentar que tenemos una propuesta presidencial, que es Jaime Mulet, pero también un equipo intergeneracional. Habemos muchos jóvenes que venimos de distintos orígenes, otros que tienen más experiencia, pero en este proyecto tenemos la idea de que Chile sea un país que crea en el crecimiento sostenible, pero más allá de esos como frases o conceptos más técnicos, que la gente pueda llegar a fin de mes, pero también que cuidemos nuestro entorno. La Casa de Todo, a propósito de la muerte del Papa, hay una encíclica muy bonita sobre eso. Habla de eso, del cuidado de nuestro entorno, de cómo nos tratamos y también cómo pensamos el futuro de nuestro país. César, para ir también cerrando ideas, ahí te dejo la palabra. Sí, yo creo que esto de fijarse un poco en los currículums personales respecto de la generación de empleo y de la capacidad de gobernabilidad, Gabriel Boric, yo no sé si habrá creado alguna vez empleo, yo no sé si Gabriel Boric habrá gobernado, tengo entendido que no, y creo que
cuando uno escucha las palabras de Patricio y de la mayoría de los integrantes del oficialismo salir a defender con tanto ahínco, es que parece ser que no es tan relevante esto de la experiencia para gobernar o de la experiencia previa generando empleo, si es que estamos disponibles a defender con tanto ahínco un gobierno. Así que yo establecería eso como una excepción bien razonable, sin querer defender ni a Kast ni a Kaiser. Creo que Evelyn Matei tiene credenciales de sobra para mostrar tanto en el rubro privado como en el rubro público cómo ha sido la calidad de su trabajo y creo que en ese sentido soslayarlo no me parece sensato de cara a la discusión pública más argumentada. En segundo término, y ya para ir cerrando, creo que se vienen tiempos difíciles, ya en materia macroeconómica, tomando la discusión inicial. Sí. Creo que va a ser muy relevante que tanto la oposición como el gobierno que vienen en los próximos 4 años eh, tomen la política como una misión país y entiendan que muy probablemente nos vamos a tener que ajustar el cinturón si efectivamente queremos estabilizar un poco las cuentas fiscales, ¿ya? Si es que efectivamente queremos tener un país que logre volver a la senda del crecimiento y el desarrollo que en algún momento tuvimos, y eso va a requerir altura de miras de ambos lados. ¿Ya? Y creo que eso va a ser una vara relevante con la cual tenemos que medir el próximo desempeño y no volver a lo que vivimos, por ejemplo, en pandemia. No nos olvidemos que el presidente Piñera enfrentó una oposición muy difícil, incluso en uno de los momentos más complejos que ha tenido la República desde el retorno a la democracia. Y eso, cerrar principalmente con eso. Sí. Ojalá tener más voluntad país de aquí en adelante. Sí. César había comenzado este bloque, también te dejo para cerrar, Patricio. Sí, no, aprovechar que nosotros como comunidad universitaria, hoy día hay un proceso que después de 50 años se pueden elegir autoridades unipersonales en departamentos, directores, y creo que hay una labor importante, es mandar un saludo a la rectoría. Creo que después de tanto tiempo, muchos de los que luchamos por mayor democratización al interior de la universidad, hoy día se concreta, se Hoy logra. hay segundas vueltas, además. Hay segundas vueltas. Yo creo que la democracia, a propósito de los dichos del último tiempo de la candidata Matei con respecto a la dictadura, la democracia en esta universidad, después de muchas historias que se vivieron, algo que a los que luchamos por eso, que fuimos dirigentes, nos emociona. Después de 50 años, hoy día tenemos el beneficio de eso y invitar a la comunidad a participar y es un gran logro que hoy día la USACH tenga democracia o democratización interna en los cuerpos colegiados. No me queda más que agradecerles, César Miranda, Patricio Medina, nos acompañaron este día viernes acá desde el Planetario para ir tocando los temas de actualidad. Muchas gracias, buen fin de semana y gracias por venir acá al Gracias por la Planetario con invitación. nosotros. Muchas gracias por la invitación.